Juan capítulo 3, verso 2. And let's look here in the first book of John, chapter 3, verse 2. The Lord has done so much for us, and the Word of God speaks on it. El primer libro de Juan capítulo 3, verso 2. And first book of John, chapter 3, verse 2. Mirad cuál amor, pues veo el verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Qué importante lo que dice ahí, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y eso todavía es real hoy en día, hermanos, que todavía no sabemos. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Qué habla esto? De la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué vemos aquí? Verso 3. Y todo aquel que tiene esperanza, si tenemos nosotros hoy en día decimos tenemos esperanza, cuando se habla la palabra de esperanza quiere decir que algo que ha de venir en el futuro. Tenemos esperanza. Y todos podemos decir amén. Pero ¿qué hacemos si tenemos esperanza? Nomás sentados aquí, hermano. Pues a ver cuando el Señor aparece, a ver cuando el Señor regrese, a ver que llegue el Señor. Estamos esperando, estamos viendo las nubes, estamos viendo las noticias, no, ¿qué dice aquí? ¿Qué ha de ser? Dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Se purifica a sí mismo, preparándonos, hermanos, como dice la palabra de Dios, como hijos de Dios. En toda forma de la palabra, preparándose, buscando de Dios de día y de noche, orando sin cesar, en oración y en ayuno, buscando de Dios con amor, con humildad. Todo lo que el Señor nos ha hablado de preparación es la purificación. Así como el oro, hermano, que lo purifican, le sacando de toda la contaminación. ¿Para qué, hermanos? Para que tenga un valor mayor. Para poder utilizar el oro en productos, en esto, en lo otro. ¿Cuántos saben ahí en los celulares? Tienen que usar oro. Hay gente en otros países que reciclan todos los celulares, todos los que tiran de aquí, de este país, miles y miles de celulares cada año, que los tiran y los reciclan, se van a estos países como en la India y otros, donde la gente ahí muy humilde económicamente tienen alteros de celulares viejos que todos dicen, yo no ocupo, necesito un nuevo, necesito el iPhone 14, ya viene el 15, que este cochinero ya no sirve. Aunque apenas lo saqué el año pasado y te salió 1200, no es nada, necesito otro de 1500. Así hay muchos que piensan, necesito el más nuevo, el más nuevo, el más nuevo. Y muchos, la realidad, muchos que tienen celulares que están muy ultra modernos, ni saben usar el celular, ni le sacan la capacidad. Pues yo nomás lo uso para hablar, entonces ¿para qué necesitas un teléfono de $1500, hermano? Porque eso es la gente que usa, que manda y trata y hace negocios y todo hace un montón y escribe y hay un montón de trabajos que se hace ahí. No, pues yo nomás lo uso para hablar. Pues mejor gárate el de $100. Pues eso es todo lo que haces. Se abren así como me dijo el rabino una vez. Dice, cuánta gente ya está con sus teléfonos inteligentes y no son nada ellos inteligentes. Pero sí tienen un teléfono inteligente. Dice, cuando lo único que necesitan es abrir, porque él usa uno así, nomás se abre, pero lo usan ellos así por su vida espiritual, ellos, los judíos ultra ortodoxos, porque no quieren contaminar su mente con todo lo que viene en esos teléfonos, que según son inteligentes. Pero dijo, el rabino dice, ¿sabes lo que hacen esos teléfonos inteligentes a la gente? Le dije, ¿qué les hace, rabino? Los hace tontos.
Porque en vez de llenar su mente de las cosas de Dios, se llena la mente de puros tonteras. Y yo dije, pues es cierto. Porque uno lo hace. Es cierto. Pero así nos perdemos. Aquí que dice de purificarse. Todo aquel que tiene esta esperanza, que tenemos la esperanza, aquí estamos. Ayúdanos, Señor. ¿En la esperanza de qué? Que vamos a poder ver a nuestro Dios, como dice, cara a cara, ¿verdad? Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Qué increíble, hermano. Un concepto que el humano ni capta. Let's see this in English, because this is powerful word of God. Here we read here, chapter 3, verse 1. It says, behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us. That's why we see people who say, I don't know what my purpose here. What are the words God says? Us, that we should be called the sons of God. Therefore, it says, the world knoweth us not because it knew him not. In verse 2, beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. That's incredible knowledge right there that the Lord of God is speaking, because it's telling us we cannot even at this time, being children of God and knowing His Word, yet comprehend the full extent of our God. There's no way. Not in this humanly flesh that we're living in, and with this mind that is limited. We not in the Word of God, but we thank the Lord because the Lord tells us we can't reach there yet. We're still here. That's knowledge, what the Word of God is speaking to us. When it says, and it doth not yet appear what we shall be. But we know this. What the Word of God says, but the Lord helps us along the way. When we shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Praise God. What is as He is? The Word of God specifies that we should all understand that the God, our God, the God of Israel, the God of the universe, is not in flesh. He's not in a form. He's all spiritual. He's in all times, in all places. There is not one place that exists that God is not there. That is our God. But yet a lot of times we can't comprehend the greatness of our God because we're limited to our understanding. We're limited. But this is the Word of God. He gives us a little bit of seeds of knowledge so that we can have hope of the greater things that are yet to come. So we won't stay, well, what is my purpose? Well, where are we going? Well, what road should I be on? Well, what's going to happen in the end? Because there's people, has anybody ever asked you that? As people have asked me, what can you tell me about the end of times? That's so intriguing to so many people. They want to know about the end of times. Well, what shall it be in the end of times? And the Word of God specifies, and we'll read a couple verses here that talks about it, of what it will be. But that's not our goal to worry about how it shall be. Our goal is to be prepared for the end of times. That's what God wants of His children. Not to be, well, let me learn of how it's going to be, of who's going to do this and what's going to happen. Yeah, we need to know all this. But more principle to our interest is, are we prepared for the end of time? Because there's a lot of people that will be around in the end of times and will not be prepared. There's a lot of children of God. And we continue. Let's finish off here in this last verse before we move on. It says, beloved, now are we the sons of God. In verse 2, and it does not appear yet what we shall be, but we know that we shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. And the Lord God says here, and till that time, it says in verse 3, and every man that has this hope in Him purified himself. The word hope is a meaning of something to come. When we say we have hope, is because it's not here yet, but I hope. We hope. This is what the Word of God says, our future. And that's why it says, and every man that hath this hope, which hope? Of being and seeing our Creator as He is. What does He do? Sit around, waste our time, look at interests of the world, try to, where can I travel to? What can I do? What can I meet? Who new people can I be associated with? What clubs can I join? How can I do this? How can I enrich my life? No, that's not what the Word of God says that. Meanwhile, it says here that we should, what does it say? In Him purifies Himself even as He is pure. Meaning to be Christ-like is what we shall be doing while we're here.
Así dice la palabra de Dios. ¿Qué hacemos en el mientras, hermanos? Con la esperanza que estemos puestos en la venida del Señor, de verlo tal y como es Él, purificándonos, siéndonos ¿qué? Como nuestro Señor Jesucristo. Esa forma, tratando de tener eso que uno dice, quiero ser como esta persona. Hay personas que imitan, ven artistas, cantantes, y yo, los artistas mexicanos yo no conozco mucho, porque no me crié. Yo me crié en la iglesia, hermanos, en un ambiente muy cerrado. Es que yo no conocí artistas, cantantes mexicanos, como muchos sí los pudieron conocer, pero yo no. Yo he aprendido ahora ya de grande, empecé a aprender, más bien cuando ya me casé es cuando empecé a entender quién son estos artistas, quién es el otro, porque yo no conocía. Y una vez murió un artista y mi esposa dice, se oyó que murió tal artista. Y yo dije, ¿quién es? Yo no sabía, me decía el nombre, pues no sé. Pues es que yo me creé en un mundo muy cerrado. Como mi padre era muy estricto, mi padre nunca nos hablaba de tal artista. Y por eso cuando me grabé nombres de artistas, después unas veces se me salen y yo, ¿de qué estoy hablando? Ni nomás porque grabé los nombres. No sé si recuerdan, hice ese en inglés, they call it a faux pas, right? When you make a little lighthearted error. Y hice eso cuando estábamos allá en Vista. Yo creo que todos se recuerdan porque se miró como que todos se rieron. Cuando dije que fui a Vicente, ¿dónde dije que fui? ¿Quién se recuerda? Fui a Vicente. Ajá, fui a Vicente Fernández. ¿Dónde queda eso? Pues no, quería decir que fui a Vicente Guerrero. Pero yo como soy tan cerrado de todo, y he conocido personas. Una vez estuve en Guadalajara y me dijeron, párate ahí para que tomes una foto con eso. Y yo dije, pues ¿quién es? Y pues yo no sabía, un artista mexicano. Y me dijeron, y se me olvidó, ¿cómo se llama este hombre? Me dijeron, le dicen el Buki. Y yo dije, ¿quién es? Yo dije, ¿quién es él? Y yo nomás me recuerdo de él porque tenía las greñas hasta acá abajo. Y pues yo me quedé, pues, es diferente, ¿verdad? Y dice, pero en su tiempo había muchos hombres que querían tener el cabello así, porque pues ese artista lo tenía así. ¿Y son qué? Les gusta imitar a su favorita artista, cantante, su favorita atleta, o lo que sea del mundo, quieren imitar a estas personas. Pues sería bueno si imitáramos a gente que hacía algo bueno, ¿verdad? Pues está bien, sí. ¿Qué dice la palabra de Dios? El apóstol Pablo dice, ser imitadores de mí, ¿como qué? Como yo soy de Cristo. No es mal ser imitadores cuando sabemos a quién estamos imitando. Y esto es lo que dice esta escritura muy claramente en verso 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Qué decir? Imitamos a nuestro Señor Jesucristo, como nos ha hablado la palabra del Señor Jesucristo, cómo caminó esta tierra, hermano, con amor, con humildad, con sencillez, con sinceridad, fielmente, obedientemente. Hacer eso nosotros, imitadores de nuestro Señor. Esa es una forma de ir purificándose uno para estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque el tiempo se va a aproximar, hermanos, cuando vamos a querer, ahora sí, Señor, ahora sí. Cuando, no quiere decir que el Señor va a estar ya en camino, que ya lo vamos a ver, pero vamos a tener una gran necesidad en nuestra vida cuando nos va a llegar y vamos a decir, sí, Señor, ahora sí. Yo me acuerdo de un familiar mío que le llegó ese momento a su vida, tristemente. Le llegó ese momento, aunque ya le habían hablado del nombre, le habían hablado de la palabra, le habían dicho, hay que cambiar tu forma de vida, hay que entregarte al Señor, hay que buscar del Señor, y nunca quiso. Y no era una persona mala, no hacía crímenes, que no iba a bailes, que no dañaba nada. No, era una persona común y cualquiera, a su trabajo diario, pagar sus recibos de renta, mantener la familia, y ya.
Pero llegó su momento cuando su vida se puso enfermo de una enfermedad física, y llegó el momento que ya fue al doctor y pues voy a ir a ver qué tiene. Y ya cuando fue le dijeron, pues sabes que está mal del hígado, está dañado tu hígado. Y después de que le dijeron, él regresó a su casa y le dijo a la familia, ahora sí, ya voy a cambiar mi vida. Ahora sí me voy a entregar a Dios. Ahora sí, todos esos consejos que escuché los voy a poner en práctica en mi vida. Ahora sí voy a tomar esos consejos y los voy a aplicar a lo que yo vivo. Ahora sí. Y dijo, le pido a Dios que me dé esta oportunidad. Ahora sí lo voy a hacer. Hermanos, pues este familiar mío, pues no le quedó mucho tiempo de vida. Y a los pocos meses que le habían dicho esas noticias de que estaba enfermo, falleció. Así puede llegar a cualquier persona su momento. No quiere decir la palabra de Dios que todos vamos a estar puestos de pie a la segunda venida del Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice eso. La palabra de Dios nos habla de estar listos para la segunda venida, pero a muchos les ha llegado antes que los que estamos vivos hoy en día, porque ya no están con vida. ¿Dónde están? ¿Se acuerdan los apóstoles? ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo, él mismo pensaba que él iba a estar vivo con sus propios ojos para ver a Dios mismo? Y él estaba esperanzado en eso. Hoy en día no está el apóstol Pablo, hoy en día no están todos los apóstoles, hoy en día no están todas esas personas, hoy en día no están muchos de nuestros hermanos que caminaron este camino y que sirvieron con todo a Dios. Ya se les llegó su tiempo. Ellos están descansando en la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que ese día llegue. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que cuando venga nuestro Señor Jesucristo en su gloria, ¿quiénes serán los primeros? Dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién se recuerda? ¿Qué dice? ¿Cómo dice, hermano? Los que murieron en Cristo. ¿Qué dice? Primero. Para ellos poder ver a su Dios tal y como es. Ellos van a estar ahí, igual que todos vamos a estar ahí. Pero, ¿quiénes son los que se prepararon? Ahí dice, los que murieron en Cristo. No los que murieron. Los que murieron en Cristo, esperanzados en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para unos ya ha llegado ese día, para otros todavía estamos aquí, Dios aquí nos tiene, pero el día va a llegar a toda la humanidad, y nosotros hay que estar esperando. Tenemos la necesidad de sufrir también. Lo mencioné el día jueves, que dice la escritura que mencioné el jueves, dice que decía que para sufrir para Cristo, el que sufre para el Señor, ¿qué dice? Que será privilegiado, que es un privilegio el que tenga que sufrir para Dios. ¿Quién ve el sufrir como un privilegio, hermano? No creo que nadie. Cuando alguien sufre físicamente, que se lastima, que se cae, que se quebra la mano, que se enferma y está ahí sufriendo, usted dice, qué privilegiado soy para sufrir, ¿verdad que no? Pero la palabra de Dios dice, el que sufre por el nombre, para el Señor, por la causa, es un privilegio. Es un privilegio. Llegará ese momento, hermanos, que todos tendremos que sufrir. Aquí vemos en el libro de Hechos, vamos a leer aquí, libro de Hechos capítulo 14, verso 22. En the book of Acts, chapter 14, verse 22, la palabra dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Acts chapter 14, verse 22. What does it say? The word of God says, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Qué tremendo, hermanos. Aquí no dice que permanecen los hijos de Dios porque con mucha felicidad y alegría y todo les va a ir bien, van a entrar en el reino de Dios.
que no van a tener ningún problema, ni una necesidad, ni una enfermedad. No, ¿qué dice? Dice, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Por eso tenemos que estar preparándonos cada día, hermanos, porque no va a ser fácil para entrar. ¿Se acuerdan que dicen que es más fácil que el camello? ¿Qué se recuerdan? Que el ojo de una aguja. Que un hombre rico. ¿Por qué? ¿Por qué lo compara? Porque el hombre rico, si uno tiene problemas, todo le va bien, no tiene tribulaciones, no tiene necesidad. Ahí podemos ver en las noticias cuántas personas salen ricos, dueños de compañías grandes, que mueven, que quitan, que humillan al que quieren, que sacan a este, avientan al otro. Nada les va mal, nada les duele para todos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Va a ser más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja. ¿Quién han mirado la aguja ahí en su casa? ¿Cómo es para pasar? Si batalla uno pasar el hilo, ahora ¿cómo va a pasar el camello? Pero dice la palabra de Dios, y cuando dice la palabra de Dios, yo le creo que el camello va a pasar por ese agujerito antes que un hombre rico. ¿Por qué asocia al hombre rico? Porque aquí se apodera de todo el mundo, pero lo de Dios lo tiene lejos de su corazón. Por eso el camello primero va a entrar por ese agujerito, que un hombre rico entre al cielo. Por eso cuando uno dice, a alguien le recuerdan, es pobre, eres pobre. No, pues pobre para el mundo, pero rico para el Señor. Porque somos ricos por lo que Dios nos ha dado. Somos ricos, hermanos. Somos ricos siendo pobres en esta tierra. Somos ricos por lo que Dios nos ha dado. Es que nunca nos sentamos mal, que no tengo lo que quisiera, o soy pobre, no tengo nada. Pero tienes lo más importante, tienes lo más valioso, que es Dios en tu corazón, en tu vida. Tenemos un abogado que pelea por nosotros, que lucha por mí, que hace y habla por mí, y yo aquí perdido, pero tengo a alguien que ha tratado por mí. Soy rico. En este mundo quizás soy pobre, pero de acuerdo con la palabra de Dios soy rico. ¿Y qué dice aquí? Lo leemos una vez más, que no nos olviden, a que permanecen, ¿qué dice? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, dice la palabra de Dios, a que permanecen en la fe, en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. So this confirms the word of God that the souls of the disciples, says in verse 2, and exhorting them, not just telling them, exhorting them to continue in the faith. The word of God says to continue, meaning down the same path. We must not get distracted. We must continue where the Lord has called us, and that we must, through much tribulation, enter into the kingdom of God. Much tribulation, what does that mean? It's going to be a battle to get into the kingdom. We're not just going to slide right in. I just ride in. Like some people might say, how did you make it in? I just walked right into the side. Nobody noticed. I just came real quietly, didn't say a word, and I made it through the door. I just snuck my way in when they were looking the other way. When the archangel turned to look that way, I came in from behind, and I made it in. That's not the way it's going to get into heaven. If we're thinking that way, we're just fooling ourselves. If we're thinking, I'm going to get in somehow, because there's a lot of people in life living, they think that's how they manage their life. I just get away somehow. I'll make it through one way. I'll make it through this way. This and that. From one year to the next, and they're like, well, how'd you make it? I know a way. I'm very astute. I'm very smart. I'm very intelligent. I know a way. I did this. I did that. There's many people who do forgeries. There's many people that do frauds. And they think they're very intelligent, very smart, and they might fool the world, but they don't fool God. And we're not going to do that. We're not going to slide our way into the presence of our God in the end of times. I made it to the end. I don't know how, but I made it. No. There's a plan how God has called us upon how to make it to the end. Preparing ourselves, what? Through purity every day. Purifying ourselves with the Holy Spirit, seeking the Lord, walking in that path, looking for His redemption. Lord, help me. The Lord said He has redeemed us. He has purified us. He has cleansed us. He has made us new, a whole, a new creature.
That's how we're going to make it to the end. But meanwhile, that we're preparing our way every day, cada día preparándonos, hermanos. No vamos a entrar así como muchos. ¿Cómo entraste, hermano? ¿Cómo le hiciste? Estaba todo lleno, no había estacionamiento. No, pues por ahí cuando se miraron para el otro lado me entré con el carro y aquí estoy. Oh, qué inteligente, qué astuto eres, hermano. ¿Y cómo entraste por las puertas? No, pues cuando voltearon al otro lado yo entré por acá, ni se dieron cuenta. Si alguien cree que así va a entrar a la presencia de Dios en el final de este tiempo, de esta vida, y que creen así vamos a entrar al reino de Dios, están muy equivocados. Porque aquí solo hay una forma de entrar en el reino del Señor, de nuestro Dios, así como ha dicho la palabra, caminando ese camino. ¿Qué dice? Que es un camino muy ancho, ¿verdad? ¿O qué dice, hermanos? Muy angosto. ¿Por qué la palabra de Dios siempre especifica eso y nos dice es un camino angosto? Porque hay muchos que les gusta. ¿Cómo? Nos gusta donde está fácil. Oh, si tengo que batallar, ay, pues no es para mí. Ay, ¿por qué está tan difícil? ¿Por qué estará tan difícil? Porque para algo que sirve, que tenga valor, no puede ser fácil, hermanos. No puede ser, oh, nomás voy ahí, así como cuando ve personas que son bien felices, como van por el parque caminando. Lo ve y dice, oye, esos, si ve una pareja, dice, esos sí están enamorados, porque se les mira. Ahí bien contentos, ahí van caminando por el parque. Y uno los mira y dice, ay, mira, los enamorados. Y por el momento, pues todo es bien feliz. Pero llega una lucha y la prueba y ya no lo ve igual. Ahora sí cambia la mirada en la cara. Y si uno piensa que así vamos a llegar a entrar al reino de Dios nomás, felizmente, Dios, pues aquí estoy, aquí llegué, abre la puerta y déjame entrar. No va a ser así, hermano. En la prueba, la lucha, la prueba es ahorita. Es la purificación que el Señor nos dice que hemos sido llamados a ¿qué? Purificarnos. Así como que, como Él es puro. Nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos está hablando el Señor. Vamos a dar vuelta la palabra de Dios porque ya va a ser tiempo para terminar. Unas 2, 3 escrituras últimas. Quiero compartir last few words. We're not going to be skipping along on our way and say, wow, all of a sudden I made it to heaven. That's not how it's going to work. If somebody thinks that that's how they're going to sneak into, I snuck in there somehow. I got it. I willed my way in. Because there's a lot of people in this earth that think they can will themselves to do something. I willed myself to make it. I thought about it so much that it came true. There's a lot of people that have a lot of confusion in their mind that think that's the way it works with God, and that's not how it works. Because there's only one way, as the Word of God says, and sometimes there's people that say it. I remember my father said it, maybe your parents say it when you were young. There's only one way, and it's my way. When you're living in your parents' home, and you think, well, I want to do something different. There's only one way, my way. That in this home, that's how it works. And that's the way it is to get into the kingdom of heaven. It's only one way, it's God's way. Not my way, not his way, not the pastor's way, not the preacher's way, not what this person said, not what the other, but God's way. There's only one way. And if we want to get in that way, we need to be preparing ourselves every day. Let's look in the second book of Thessalonians chapter 2. Leemos en el segundo libro de Tesalonicenses capítulo 2, hermanos. Capítulo 2 y verso 8. Dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así será en el último tiempo, hermano. Pues vamos a leer del verso 1. Nomás nos tomamos unos minutos y ya casi vamos a acabar esta tarde. Let's look at 2 Thessalonians chapter 2. Let's start in verse 1. Dice, pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En ese tiempo vivimos.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Es pregunta. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces, refiriendo al final, ya la segunda venida del Señor, dice, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Qué tremenda la palabra de Dios. Por eso cuando alguien dice, hermano, ¿cómo será al final? La palabra de Dios lo explica bien para nosotros entender por qué nos habla. La palabra de Dios dice, para que ahorita es el tiempo que nos preparemos para cuando venga nuestro Dios en su gloria. No es para que se pues yo soy hijo de Dios y yo estoy listo, y cuando venga el Señor aquí vamos a estar para recibirlo en su gloria. No, pero ¿qué estamos haciendo mientras que esperamos su segunda venida? Cuando decimos espera ahí, cuando alguien nos ha dicho ay espérame, ¿y qué hacemos cuando alguien dice pues aquí estamos, no sabemos qué hacer, limpiándoles la uña, rascándoles la oreja, sacamos el teléfono si tarda mucho a ver qué pasa aquí, qué pasa allá? Nomás estamos, en otras palabras, perdiendo el tiempo. Mientras que nos dicen, nomás esperen, nomás estamos ahí. Pero cuando la palabra de Dios nos habla y Dios nos dice que estemos esperando, no dice que estemos perdiendo el tiempo. Quiere decir que nos estemos preparando mientras que venga nuestro Dios en su gloria. Eso es esperar en el Señor. Por eso, ¿de dónde viene la palabra esperar? Viene de la palabra esperanza. Que esperamos en el Señor. ¿Qué quiere decir? Que tenemos esperanza en Él, que nos va a salvar y que vamos a ser salvos y que vamos a entrar en la presencia de nuestro Dios y verlo tal y como es y estar en su presencia por toda la eternidad. Tenemos esa esperanza. Entonces el Señor nos habla de esperar en Él, pero no quiere decir más pierdo aquí mi tiempo. Eso no es esperar. ¿Cuántas veces me acuerdo mi mamá me decía, oh, quiero que hagas esto, hoy cuando llegues de la escuela y llegas, haz esto? Y yo llegaba de la escuela y yo así bien flojo llegaba y pues buscaba, no había nadie en la casa, yo era niño, todos estaban en la escuela o trabajo y todo, y yo llegaba y si no encontraba nada en la casa, pues ya luego me iba a la cama, me acostaba y estaba ahí yo, pensando, oh, ¿qué me hago de comer? Ya iba y comía algo, buscaba qué comer, me preparaba algo yo mismo ahí. Yo creo que tenía como 8 o 9 años, me acuerdo. Yo llegaba caminando a la escuela y nadie no estaba, no, pues yo me ahí acostado. Y ya después se pasaba el tiempo y se me pasaba yo allá en mi mente perdida, nomás en pensamientos de nada. Pues ¿qué piensa un niño 9, 10, 11, 12, 13 años, man? Cosas de niño, ¿verdad? Quisiera jugar con los carritos y que si saldría esto y que mañana voy a jugar en el parque, cosas de niño. Y llegaba mi mamá y ya era tarde y mi mamá dice, pues ¿qué pasó con eso que te dije que hagas cuando llegues de la escuela? Y, oh, es que estaba esperando que usted llegue para recordarme si quería que lo haga. Pues claro que quería que lo hagas, por eso te lo dije. Oh, pues no tienes que esperar que llegue para hacerlo. Cuando tú llegues, hazlo. Señor Santo, decía mi amor. Pues sí, hermano. ¿Y qué hacemos los hijos de Dios? Dios nos ha dado su palabra, entendimiento, poder, autoridad. Nos ha llenado Espíritu Santo para que nomás estamos esperando que llegue el Señor. Pero esperando sí, pero mientras, ¿qué estamos haciendo? Meanwhile that the Lord comes, what are we doing? What are we doing? The Word of God says here, that we read, and let's look at verse 1. It says it's so clear, so powerful that we don't have any doubt of what God says. It says, now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by the letter, as from us, as the day of Christ is at hand. They were thinking that at their time, the day of time was at hand of the Lord. But look what it says, verse 3. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first.
And that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. This is, we're living in this today. How many people think they're gods? People that are actors in movies, people that are singers, people that do this and that, are famous politicians. They act as if they're gods in their own mind. By the way they act, the way they treat people, the way they present themselves, they themselves think they're gods. There's people that say themselves because they're good looking, oh, I was made by the gods to be this way. Not only that, but there's people in the church today. There's ministers, pastors, evangelical preachers, all these types that also portray themselves as to be God themselves. I've heard preachers say that. The word of God comes to me and I share it with you. Only I could receive what God. That's not the truth. The word of God, the Lord speaks to all of us. The Lord comes in spirit into all of us. We are all children of God. We don't need a mediator because our Lord Jesus Christ already took care of that job for us. We don't need anybody else coming before us and telling us, look, all of you here, you want to be saved? It only comes through me. That's craziness, but there's people who think themselves as gods. And this is what we see it today. We see a lot of preachers today that take the place of God. And they tell people, there's nobody else can tell you what I can tell you. You're going to learn the most only if you listen to me. There's nobody else who's going to give you the best advice if it doesn't come from me. There's preachers that'll tell people that. And it's a lie. It's not true. Because what the word of God says that they sit, what does it say? He as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. But it says, remember ye not that when I was yet with you, I told you these things. And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time. Why? Because the Lord is patient. God is patient. And in the time of the Lord, it shall be revealed. But for now, for the mystery of iniquity that already worked, meaning we're already in this time. Only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming. It speaks of the second coming of the Lord. La segunda venida. Ya veo la hora y se me hace ya tarde, pero nomás voy a compartir esto último para terminar. Ya son las 5:15. Ya están cansados, hermano. Ahí un hermano una vez estaba predicando, este hermano, y lo escuché y dijo, hermano, yo puedo ver aquí que no vinieron con buena actitud, no vinieron en buena forma. Los veo mirándolos que aquí no están de como deben de estar. Y yo los puedo ver. Y todos aman, ¿no? Señor Santo. Yo los puedo ver, pero si estaba el hermano, el pastor aquí, no estuvieran igual, dice. Porque el pastor sí los iba a regañar bien. Pero no, yo sé que así no es, no lo digo de nadie, ¿no? Nadie lo tome por mal, ¿no? Aquí está, no quiero durar mucho más, ya son las 5:15. We're almost finished, it's already 5:15. I know that children start getting tired after a while, so we understand that. Children are children, but when we're out over 50, not anymore. We're not children anymore. Quiero leer aquí en el libro de Mateo, hermano, este último, y ya voy a compartir esto y vamos a terminar este día. Los últimos versos aquí nomás. En el libro de Mateo, in the book of Matthew chapter 25, this parable that we've all read so many times and we've understood with the help of the Lord. But it reminds us of being prepared with the help of the Lord, ¿verdad? Esta parábola en el libro de Mateo capítulo 25 nos habla, ¿verdad? Y todos la conocemos bien. Y de estar preparados, que el Señor nos habla, que tenemos que estar preparados. Porque si no, vamos a ser como el que dice la palabra de Dios, como el ladrón que viene de noche, como agarra a la gente pues descuidados, que están dormidos. Y aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Habla de esto, that, we should be working faithfully for our Lord Jesus Christ. We should have that impulse in us that comes, that urgency of the second coming of the Lord, that it should work in our mind, in our heart, in our spirit, that it should be provoking us to be vigilant with our spiritual walk, that with the callings that the Lord has put in our lives, what He has called us, that should be working in our mind and our heart, and constantly
tugging at our hearts that we should be vigilant, saying, what am I doing? What am I doing with my life? How am I walking in my spirit? We should have that in our mind at all times, that it reminds us that we're here with a purpose, that we should not be relaxed where we feel like, oh, the world is nice. Oh, there's no problems. But what about our spiritual life? This is what the Lord calls us. And here, and it speaks about this parable of the 10 virgins. How many remember this parable? In the book of Matthew chapter 25. ¿Cuántos se recuerdan esta parábola, hermanos? Aquí en el libro de Mateo de las 10 vírgenes que habla el Señor. ¿Qué dice aquí? Leemos, pues vamos a leer así para los que si no lo han leído, lo leemos. Let's read it from verse 1 to 13 really quickly. So it just freshens up our mind so we are sure what the Word of God says. And it says, and Jesus went out and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, see not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, tell us, what did they want to know? As many want to know today. Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Something that a lot of people ask. And maybe somebody has asked you. And the Word of God says, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. What does that speak about? About people who say they have the message. If preachers, pastors, ministers, all kinds of people who want to deceive. It says, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass. But the end is not. For the nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be, what does it say? Famines, pestilences, and earthquakes in diverse places. And all these are the beginning of what? Sorrows. Then shall they deliver you up to be afflicted, and they shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. But he that shall endure until the end, the same shall be saved. Quiero leer estos hablando, les mencioné de las 10 vírgenes, pero quería leer esto primero, que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Quiere decir, querían saber, Señor, ¿cómo va a ser tu venida? ¿Cómo va a ser? Y muchos tienen esa pregunta hoy en día. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirás de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. No lo vemos todos los días eso, hermano. Y reino contra reino. Ahí están los chinos, ahí están los rusos, ahí están los coreanos del norte, ahí está este país, todos peleando. Y habrá pestes y hambres, ahí está, ahí vemos los países, ahí está cómo está en Libia, ahí destruido el país. Dice, y hambres y terremotos en diferentes lugares, allá en Morocco, ¿cómo se dice en español? Marruecos, ¿verdad? Acaban de caerse cuántos miles de personas muertos. Lo vemos todos los días. Dice, muchos tropezarán. ¿Dónde estamos? Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. No quiere decir el fin, pero viene el Señor pronto. Entonces os entregarán a tribulación. Eso es lo que llega. Y muchos hablan de esa palabra, tribulación. Y hay muchos que enseñan mal eso. Es mal lo que enseñan. Pero aquí dice, entonces os entregarán a tribulación. Y os matarán y seráis obedecidos. Porque ya ve que muchos hablan del rapto. Entonces ahí está lo que dice la palabra de Dios, que muchos hablan cosas que no son. Y otros matarán y serás aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esto está hablando de quiénes, hermanos.
los hijos de Dios. Muchos tropezarán. No está hablando que el borrachito, el que le gusta ir a la fiesta y que... No, está hablando los hijos de... Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a los otros. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios. Dice, y unos a otros se aborrecerán. ¿De quién está hablando una vez más? Entre los mismos hijos de Dios. Hay unos que ya nos aborrecen, hermano. Así dice la palabra de Dios. Es señal del fin del tiempo. Y muchos falsos profetas se levantarán. Y ya lo sabemos, lo vemos. Y engañarán a muchos. Ya también lo estamos viendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se que enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ese. Recuérdense que era la enseñanza de las 10 vírgenes. Ya no vamos a entrar, nomás voy a recordar. ¿Qué es la enseñanza? Que ahí estaban esperando, ¿verdad? Y que cuántas dice que se les terminó, que estaban, pues ya, ¿cuántos eran? Eran 10 total. ¿Y cuántas ocupaban que se les terminó su aceite? 5. ¿Y qué les dijeron las otras? No, pues denos también del tuyo, porque pues para que no se nos pague ahí. Y no, las otras más listas, ¿verdad? Aquí la palabra de Dios dice que dijeron, no sea que todos nos quedemos. Entonces que se fueron y buscaron, pero ya era muy tarde. Porque ¿de qué es esa parábola? Es todo hablando de la preparación para la venida, de estar listos para la venida, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios. Que no nos quedemos descuidados. ¿Por qué? Porque hay muchos hijos de Dios que estamos diciendo somos hijos de Dios, pero no estamos preparándonos día tras día. Estamos a gusto, así como dicen en inglés. How many remember that? I don't know, maybe they don't say it anymore. They used to say, chillax, some people. Like, relax, kick back. Don't worry about nothing. No worries. I haven't seen people with shirts. No worries. Be happy. That's all you have to worry about, ¿verdad? Así muchos decían en inglés. No hay nada que preocuparte. Sé feliz. Relájate. Descansa. No te estreses. Así hay mucha gente que así piensa. Pero así hay muchos cristianos que así están viviendo hoy en día. Como hijos de Dios. Nomás a gusto. Cuando oran, nunca. Cuando ayunan, nunca. Cuando leen su palabra en su casa, en su tiempo, nunca. Cuando visitan a los hermanos para ayudarles, nunca. Cuando ayudan aquí y allá. Cuando se dicen, ¿qué puedo hacer yo? Nunca. Cuando están dispuestos que el Señor haga su voluntad en su vida. No, ellos mismos están haciendo su propia voluntad. Entonces, ¿qué preparación es eso, hermano? Ninguna. Lo que se están preparándose es no entrar al reino de Dios. Para eso se están preparando, para quedarse afuera. Es lo que están preparándose. Cuando uno no obedece y no dice, Señor, ayúdame, haz tu voluntad en mi vida, no nos estamos preparando. Si nomás estamos por encimita, pues yo llego a la iglesia, pues oro, canto unos cantos y ahí siento algo bonito y ya me voy. Y ya mis días estoy lleno de cosas, hermano, usted no sabe, no tengo tiempo a orar, no tengo tiempo para recordarme de los hermanos que están necesitados. Yo también tengo necesidad, yo no tengo tiempo, estoy preocupado por mi propio bien. Yo tengo mis hijos, tienen mucha necesidad, y mi casa, y esto y lo otro, y yo estoy en eso, tengo tanto, estoy hasta aquí. Así como me dijo una persona, me dijo, si viera mi schedule, hermano, supiera cómo tengo tantas cosas que hacer. A ver, dígale a Dios, enséñale su schedule, a ver si Él tiene compasión, a ver si le interesa. Así como me decía mi abuelita, no sé si es apropiado decir. Mi abuelito era un hombre poco, decía, me importa un cacahuate. Eso es lo que me dices, me importa un cacahuate. Cuando le decíamos algo que no le gustaba, decía, no sé si es apropiado decirlo aquí. Perdónenme, Dios, sí, salí de mi lugar. Pero, a ver, enséñale, Dios, pero no puedo porque mira mi schedule. A ver, ¿qué va a decir Dios? A ver, ¿qué responde? What if we're going to tell God, Lord, I don't have time for you because look at my schedule. It's so filled up. I don't have time to pray. I don't have time to
pray for the brothers that have needs. I don't have time to think about them. I have all my own problems. I have all my own issues. I'm trying to do this. I'm trying to do that. I have to go here. I got places that I don't have time to seek you. I don't have time to read the Bible. I don't have time to kneel down on my knees and remember all the things you've done for me. I don't have time for that, Lord, because look at my schedule. I'm so filled. But the end of times is coming, and we're going to be looking at our schedule. Just look. Well, we should put down on our schedule every day, Lord, help me seek you. That's what should on our schedule. I said it before, if you have one of those so-called smartphones, well, put on there. Every day, put it on your calendar, a reminder alarm that sounds off. Time to pray, time to read, time to fast, time to think about others besides myself, time to see others' needs instead of just seeing myself. Because the Lord says that we must be purifying ourselves daily in order to be prepared for His second coming. The Lord is coming fast. El Señor viene pronto, hermano. El Señor viene pronto. El Señor, Él ha hecho de su parte, nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos toca a nosotros. ¿Qué estamos haciendo cada día? ¿Qué estamos haciendo? Que Dios nos ayude. Que yo digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, yo necesito ayuda de Dios. Yo no estoy listo. Me falta mucho que entender, mucha palabra, mucho que hacer, mucho que orar, mucho que ayunar. Muchas veces necesito ponerme de rodillas y recordarme cuánto Dios ha hecho por mí. Yo no estoy listo. Yo no sé quién puede decir, yo estoy listo ahorita, que venga el Señor, vámonos, ya estoy preparado. Yo no, yo digo, Señor, ayúdame, porque estoy lleno de fallas y defectos. Estoy lleno de problemas que yo no he resuelto. Tengo mucha necesidad. Tengo que poner más énfasis en esto, en lo otro. Ayúdame, Señor. Pero le doy gracias a Dios porque hemos aprendido, porque se nos ha enseñado de nuestros padres, nuestro pastor anciano, nuestros pastores que tenemos. Se nos ha dicho una vez y otra vez y nos han exhortado donde nos han dicho, tienes que hacerlo, aunque no lo sientas, prepárate porque la venida del Señor viene pronto. Y lo hemos estado haciendo donde hasta uno en el sueño recordamos, el Señor viene pronto, y le doy gracias a Dios porque no estamos sentados nomás viendo los pajaritos volar y cantar y el sol se sube y baja y que si esto está bueno o no está bueno, o que si me traen mi comida favorita y que hoy sí voy a probar del plato que me gusta y que esto, y hay personas que eso los motiva, hoy sí voy a ir al restaurante a comer y están tan felices, ¿no? Tan felices porque hoy sí me toca ir al restaurante. Y qué suave, hermano, que una persona puede ser tan sencilla que hasta eso los hace feliz porque van a ir a un restaurante. Qué suave, yo quisiera ser así, que eso me haría bien feliz, pues yo quisiera ser así, pero no es suficiente para mí eso. Yo necesito que Dios obre en mi vida, yo necesito hacer la voluntad de Dios, yo necesito ver que Dios está haciendo algo en mí y que yo reconozco que necesito a Dios y que Dios está ayudándome y que yo estoy haciendo. Por eso digo, le damos gracias a Dios todos los que hemos aprendido de nuestros pastores que han estado delante de nosotros exhortándonos por muchos años y que decimos, si estamos trabajando, si estamos preparándonos, no hemos estado nomás sentados, si hemos estado haciendo la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Porque no hemos estado nomás viendo los días pasar. No hemos estado nomás hoy, pues pasó junio, pasó julio, pasó agosto, ya pasó, o sea, y ya vamos a octubre. Uy, qué rápido. Pero ¿qué hemos hecho en este tiempo? Hemos buscado de Dios, hemos sentido su presencia, hemos derramado lágrimas, hemos hecho algo. El tiempo se pasa así, hermanos. Para mí, el tiempo se me ha hecho rápido. Yo estaba recordándome apenas, ya va a cumplir 24 años que el Señor recogió a mi padre. 24 años, digo, Señor Santo, ¿qué he hecho en 24 años? Yo, para servirte, ¿qué he hecho? Para hacer tu voluntad, Señor, ayúdame, ¿qué he hecho en 24 años? Y antes me recuerdo que cuando era niño, yo creo todos cuando éramos niños y teníamos padres en la iglesia, nos cargaban. Cuando estábamos chiquitos, me acuerdo cuando no quería ir y mi papá me recogía, no, sí, un niño bien travieso, ahí 3 años, y mi papá me recogía, vámonos, y me metía a la iglesia, y yo tenía a mi padre, y yo veo ahora a mi madre, y yo digo, pues casi yo ahora tengo que levantar a mi madre para traerla, porque ya la edad la ha llegado, la enfermedad, y yo digo, ¿cómo el tiempo ha pasado? Cuando en un tiempo necesitamos a alguien que nos traiga a la casa del Señor, y ahora nosotros somos los que tenemos que también hacer nuestra parte. ¿A quién vamos a traer al Señor?
¿Quién vamos a compartir la palabra? ¿Estamos preparándonos para el fin o así nos vamos a quedar? Dios, ayúdanos a estar listos. Dios, ayúdanos. Que Dios nos ayude. Dios tenga misericordia. Hermanos, aquí vamos a terminar. Ya son las 5:30. Dios bendiga a todos nuestros hermanos que no están en este día. Dios los bendiga. Vamos a seguir orando por ellos. Nuestros hermanos que están enfermos, necesitados.